Borges también criticaba y odiaba el fútbol, sí, pero es que además Borges podía sostener una opinión y la contraria le daba igual, porque su manejo del lenguaje le permitía ser absolutamente demoledor, pero demoledor. Como decía él que había una tradición en la Academia Sueca de no darle el Nobel todos los años. Yo, cuando terminó todo mi respeto hacia la Academia Sueca, fue precisamente por su negativa a darle el Nobel a Borges. No hay un escritor en lengua española en el siglo XX que haya tenido la influencia de Borges en todo el mundo, en toda la literatura. Borges es señero para para cualquier escritor, para cualquier persona que sepa de letras, para cualquier persona a la que le interese la literatura. Borges es una figura, es importante, y es que es un escritor de una talla pero sorprendente, ¿no? Cuando eres el hombre de la esquina rosada, por ejemplo, o Funes el memorioso, que es un ejercicio extraordinario de relato, ¿no? Para Aleph, que ese siempre me pareció, no me entusiasmó tanto, a mucha gente le entusiasmaba porque lo veía como de ciencia ficción, yo ni eso. Pero me parece que Borges tiene algunos de los mejores relatos. El libro de arena. El libro de arena, no, la Biblioteca Infinita hace que yo haga el libro de García. En la Biblioteca Infinita están todos los libros del mundo. El libro de García es el libro que tiene la tienda de libros raros del señor García, que tiene un solo libro. Uno solo. En todas las ediciones, en todos los idiomas, encuadernado en rústica y en tapa dura y en todas las versiones que ha tenido a lo largo de toda su historia, pero un solo libro. Y ese que es el que por cierto está ahí en YouTube, lo pueden ustedes buscar y ver, cuando se llevó al cine, se llevó a la televisión, lo filmó mi querido Carlos García Gras como director. Y si buscan el libro de García en YouTube lo encuentran. Yo el libro de García lo escribí como una reacción a Borges. Dije, si tú tienes todos los libros del mundo, yo tengo una historia con un solo libro. Es tan grande Borges que le perdonas lo que sea. Y eso es en narrativa. Cuando te vas a la poesía, tiene un trabajo poético espectacular. Un trabajo poético absolutamente espectacular. Pero como nunca escribió una novela, pues nunca lo consideraron lo bastante serio.